Bienvenidos y bienvenidas al trabajo grupal número 3. Somos el grupo 12 y te hablaremos acerca del modelado de la resolución de problemas usando grafos. Para contextualizar un poco el problema, supongamos que una estación de radio transmite una señal a cierta frecuencia. Desafortunadamente, existe un número finito de frecuencias f para poder usar en todas las estaciones de radio. Por lo tanto, existen estaciones que comparten la misma frecuencia. Supongamos que se instalarán cada nuevas estaciones de radio en una zona no poblada. Geográficamente, estas estaciones pueden estar cerca o pueden estar lejanas. El problema es que si las estaciones están muy cercanas y al tener una misma frecuencia pueden ocurrir interferencias. En cambio, al estar lejanas, no se solapan las frecuencias y la señal se emite de forma correcta. ¿Cuál es nuestro problema? El problema es que las frecuencias son un recurso escaso y costoso, por lo que se pide encontrar la menor cantidad de frecuencias de manera que las estaciones funcionen sin problema. Es decir, encontrar la menor cantidad tal que todas las estaciones puedan funcionar correctamente. Modelemos un poco el problema. Lo primero que utilizaremos es un conocimiento general del curso y vamos a utilizar grafos. Para esto vamos a definir un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Los vértices de nuestros grafos van a ser todas las estaciones. Es decir, si tengo k estaciones, van a ser los i entre 1 y k en los naturales. El conjunto de aristas va a ser la relación de distancia entre las estaciones. Es decir, una arista ij va a estar en el grafo si es que la estación i está cerca de la estación j. Un ejemplo se encuentra en la siguiente tabla donde por ejemplo, la X representa si las estaciones están cercanas, por ejemplo, la estación 1 está cercana a la estación 4, la estación 2 está cercana a la estación 3, pero por ejemplo la estación 1 con la estación 2 se encuentran lejanas. Traducido esto en grafo se representa de la siguiente manera, donde la arista va representada de que las estaciones están cercanas. ¿Cómo podemos encontrar la solución? La idea es encontrar la menor cantidad de frecuencias de manera que no ocurran interferencias. Usando los conocimientos de grafos, recurrimos a una herramienta que es la colorabilidad. Si nos damos cuenta, cada frecuencia corresponde a un color y queremos que estos colores no se repitan a lo largo del grafo, o por lo menos no se repitan en dos vértices que estén conectados. De esta forma, podemos estudiar las frecuencias como un color y podemos traducir el problema como la menor cantidad de colores tales que dos vértices conectados no tengan el mismo color. En resumen, la idea entonces para resolver este problema es encontrar el número cromático del grafo inducido por las estaciones. Implementemos el algoritmo. Las primeras ideas que tuvimos fue buscar el número cromático del grafo. Comenzamos por un vértice cualquiera, en general comenzamos por el primero para después ir iterando, vamos asignando colores y estudiamos los vértices adyacentes. Luego de estudiar los vértices adyacentes, estudiamos los colores de los siguientes vértices. Y así, en caso de no poder colocar el mismo color que ya conocemos, agregamos un nuevo color. En particular, solamente se va a agregar colores en caso de ser necesario. Por lo tanto, el resultado corresponde efectivamente al número cromático. Para implementar el problema, primero nos definimos funciones auxiliares. En primer lugar está la función obtener conjunto, que retorna los vértices que presentan cierta frecuencia. Es decir, dada una frecuencia nos va a otorgar los vértices que están en esa frecuencia. Tenemos la función isin, que determina si es que dos conjuntos de vértices, en particular si es que las frecuencias y las listas de los vértices adyacentes comparten vértices entre sí. Y la función auxiliar mínimo f o la mínima frecuencia. La idea de esta función, si bien es la que resuelve de forma macro el problema, esta función nos ayuda a poder funcionar el algoritmo. ¿Ya? Esta función no crea el algoritmo, no implementa el algoritmo para poder resolver el problema, pero sí nos va a ayudar a que estudiemos cómo es el número cromático. ¿Ya? En particular, la parte que nos interesa es la parte final, donde para diferentes valores, para diferentes vértices, vamos a ir iterando nuestro algoritmo. Entonces la idea es que desde diferentes vértices yo estudie cómo es la frecuencia y luego de eso estudie la menor cantidad de frecuencias y ese va a ser nuestro número cromático. Entonces asignemos la frecuencia y resolvamos el problema. Para esto vamos a crear la función agregar frecuencias, la cual
dado un vértice inicial, una lista de vértices adyacentes y la lista de frecuencias, vamos a estudiar si es que es posible agregar nuestros valores a ciertas frecuencias. Entonces, inicialmente, dado un vértice inicial que ya va a estar asignado a una frecuencia, voy a comenzar a estudiar el resto de vértices. Voy a preguntarme si es que tienen vértices en común, para luego, si es que los tiene, poder pasar a la siguiente frecuencia, después pasar a la siguiente frecuencia, y si todas las frecuencias tienen vértices en común, entonces voy a crear una nueva frecuencia. En caso contrario, si es que existe alguna frecuencia que no tiene vértices en común con mis vértices adyacentes, entonces voy a pintar este vértice que estoy estudiando de ese color, o lo voy a agregar a esta frecuencia. En el ejemplo anterior podemos notar de que la colorabilidad se ve de esta forma y el número cromático en realidad es 3. Y al implementar esto en el algoritmo, de la misma manera computacionalmente, tenemos que nos da un resultado 3. A continuación se va a hacer como una variante del problema original. En este caso vamos a considerar que la estación I va a estar cerca de la estación I-1 e I+1. Y la estación K va a estar cerca de 1 y viceversa. Entonces acá, como el I y el I-1 y el I+1 deben ser distintos para que se tenga sentido el problema, vamos a asumir que K es mayor o igual a 3. Y como está formulando el problema, esto siempre va a ser un ciclo. Y acá, un ejemplo para cada número par, si es que al 1 le asignamos un color, entonces todos los números impares tendrán el mismo color, y al número 2 le asignamos otro color, eso implica que los números pares tendrán el mismo color. Uno puede darse cuenta que para ciclos de largo par, el número cromático siempre va a ser 2. Y para cada número impar, si es que hacemos como el mismo análisis, si al 1 le agrego un color, los números impares tendrán el mismo color. Al número 2 le agrego otro color, números pares tendrán el mismo color del número 2. Uno se puede dar cuenta que el 1 y el 9 tendrán el mismo color, entonces de forma necesaria al 9 debo cambiarle con otro color. Entonces acá el 1 tiene rojo, el 9 tiene verde, y eso implica que el número cromático para ciclos de largo impar va a ser 3. A continuación agregamos condiciones extras al ciclo del anterior, y vamos a suponer que si I y J están conectados entre sí, entonces I' y J' no se pueden conectar entre sí para I' y J' que cumplan esta condición. Entonces, por ejemplo, si tengo este grafo y 2 es igual a I y J es igual a 7, entonces los nodos 1, 10, 9, 8 no se pueden conectar con los nodos 3, 6, 5, 4. Al final, este arco 2, 7 es una barrera que impide que los nodos que están un lado distinto al otro no se conecten entre sí. Y acá el número cromático va a ser 3. Para estos dos ejemplos, para el ejemplo del lado izquierdo, el número cromático va a ser 2, y para el ejemplo del lado derecho, el número cromático va a ser 3. Cualquier I y J que yo me tome, I' y J' no se pueden conectar. Y esto uno lo puede demostrar de forma inductiva. Puede demostrar que 3 es solución. No va a ser mínimo, porque, por ejemplo, los siglos de largo par e impar son un caso particular de estas condiciones extras, y para siglo de largo par el mínimo va a ser 2. Y si es que quieren más información de cómo se demuestra, pueden preguntar. Ahora veremos una forma de mejorar el algoritmo original. La idea original buscaba colorear vértices de manera secuencial, uno por uno, y hacerlo varias veces para encontrar la solución óptima. Una nueva idea va a requerir de nuevos conceptos, y la idea es colorear conjuntos independientes. ¿Qué es un conjunto independiente? Bueno, primero consideremos un grafo cualquiera, por ejemplo el que está en pantalla. Un conjunto independiente va a ser un subconjunto de vértices, tales que no exista aristas entre estos vértices. Por ejemplo, marcado en rojo tenemos los vértices 11, 1, 4 y 10, para los cuales no existe arista entre ellos. Este es un posible conjunto independiente. Otro conjunto independiente más grande es escoger estos otros vértices. Y la gracia de usar conjuntos independientes es que yo puedo colorear un conjunto independiente con un solo color. Esto nos va a ayudar a encontrar
una coloración minimal para el grafo. Para hacer esto un poco más riguroso, también introducimos el concepto de número de independencia. Definimos alfa G como el tamaño del independiente de mayor tamaño dentro del grafo. Quiere decir que dentro de todos los independientes que yo pueda encontrar dentro de un grafo, el número de independencia va a ser el tamaño del más grande. Y cada independiente, para cada conjunto independiente puedo colorarlo de un solo color, y así obtener, ojalá, una coloración válida minimal. La gracia de definir este concepto es que otorga una cota inferior para el número cromático. Esta cota es extremadamente útil para cuando se tratan con grafos de tamaño grande. Estamos imaginando vértices un tamaño de vértices de 100, por ejemplo, y que el grafo no sea simplemente un ciclo o una estructura más o menos simple. Ahora veremos una implementación de cómo encontrar un conjunto independiente de tamaño máximo usando un pseudocódigo. Primero, lo que se hace es definir S, que sería en este caso, donde vamos a guardar el conjunto de vértices que después se convertirá en el independiente. Y vamos a guardar los vértices en una lista opcional solamente para no alterar el grafo original. Vamos a iterar hasta que nos quedemos sin vértices. Y en cada iteración escogeremos primero el vértice de grado mínimo en el grafo, todos sus vecinos, y añadiremos el vértice U a nuestro conjunto independiente. Luego, como ninguno de los vecinos de U puede ser parte de este conjunto independiente, ya que están conectados con U, los eliminamos del conjunto de vértices del grafo. Y esto acá está representado en este for. E iteramos hasta que nos quedemos sin vértices en el grafo. Y luego retornamos S. El problema de esto es que encontrar un conjunto independiente maximal de un grafo es un problema NP completo. Y además depende de cuánto demore determinar el vértice grado mínimo de un grafo. Entonces hay que ocupar subfunciones que busquen el grado mínimo. Además, este algoritmo es greedy, o también llamado voraz. Los algoritmos greedy son aquellos que buscan una opción óptima local en cada paso. Y el problema con los algoritmos greedy es que, por lo general, son o algoritmos ineficientes o son heurísticas que no dan una solución óptima. Aún así, si es que se logra implementar este algoritmo, uno puede buscar un algoritmo que ahora solucione nuestro problema original, que sería de colorear, no de buscar independientes. Para ello, se hará de la siguiente forma. Básicamente es, primero, iterar, encontrando primero el conjunto independiente de tamaño máximo dentro del grafo, eliminar este conjunto de vértices del grafo, luego encontrar un conjunto independiente maximal en el subgrafo que queda, e ir iterando, e ir extrayendo vértices conjunto a conjunto, y a cada conjunto independiente que extraje del grafo lo pinto de un solo color. Y lo que queda va a ser una coloración no solamente válida, sino que va a ser óptima. Y aquí en pseudocódigo está implementado este algoritmo, partiendo con una lista donde vamos a ir guardando nuestras clases de colores, que van a ser todos los conjuntos de vértices de un solo color. Vamos a usar H, que va a ser un grafo auxiliar solamente para no alterar el grafo original, e ir iterando. Encontrar un independiente maximal, guardarlo dentro de nuestro conjunto de clases de color, y extraer todos los vértices de este independiente. Y al retornar R, entregaremos una lista de conjuntos de vértices, tales que es la menor cantidad de conjuntos independientes con las que puedo yo asignarles colores a cada uno. Ya como conclusión, como grupo observamos que en este proyecto lo principal que rescatamos es que el uso de grafo es aplicable principalmente en varias áreas de estudio, ya sea modelamiento de redes, modelamiento de frecuencias, entre otras, sobre todo para el área de computación. Muchas gracias por su atención.